2024 con un hecho importantísimo. La inteligencia artificial se ha hecho su sitio en la sociedad. Cada vez más empresas, cada vez más profesionales, cada vez más personas lo usan y esto ya va a ser increciendo. Igualmente ha ocurrido o está ocurriendo con el dinero digital, la digitalización del sistema financiero. Ahora hablaré un poco al respecto. Todo está ya hecho desde el punto de vista de las tres monedas fundamentales, el dólar americano, el euro europeo y el yuan japonés, para que en la medida en que las autoridades monetarias lo consideren oportuno, el dinero digital se ponga en marcha a partir de enero del 2025. Se han cerrado las pruebas, se han cerrado los preparativos, toda la operatoria financiera y tecnológica necesaria para que eso pueda hacerse. Eso ya se ha cubierto durante este año 2024 y a partir de ahí, como ya el terreno se ha preparado, lo que iremos viendo es que el dinero virtual va a ir adquiriendo a partir del año 2025 un protagonismo creciente. No es de extrañar, por ejemplo, que Trump, uno de sus proclamas electorales, haya sido convertir Estados Unidos en la capital del mundo del dinero digital y de las criptomonedas. También ahí se han puesto los cimientos para algo que vamos a ir viendo cada vez más. Esto no significa, amigos y amigas, que vaya a desaparecer el dinero físico. El dinero físico todavía va a tener un largo recorrido. Si atendemos a lo que se nos ha enseñado por parte de los sabios y sabias, solo ya cuando el nuevo orden mundial esté muy consolidado, en lo que la tradición cristiana llama el triunfo de la bestia, solo entonces se impondrá el dinero digital, con la famosa marca de la bestia que llevaremos en la mano o en la frente y sin la que nadie podrá comprar ni vender. Ahí sí, ahí ya desaparecerá por completo el dinero físico y solamente se podrá usar el dinero digital. Pero queda un trecho para eso porque, insisto, eso ocurrirá cuando el nuevo orden mundial, cuando el triunfo de la bestia sea una realidad y se haya consolidado. Y para eso queda unos años. Ahora bien, lo que sí vamos a ir viendo a lo largo del próximo lustro es que el dinero digital, que este año ya se ha articulado, ya no hay pruebas, que ya no se necesitan más pruebas, ya no necesitan más sistemas operativos, ya todo está hecho, entre comillas, pues irá ganando parcelas crecientes en nuestra cotidianidad. Y al igual que está ocurriendo con la inteligencia artificial, irá entrando casi sin darnos cuenta, de una forma como natural, entre comillas. Ese dinero digital también ha tenido un elemento muy importante, de eso también quiero hablar, aunque sea brevemente dentro de un momento, con el acuerdo de ese sistema de pagos virtual que han acordado los países denominados BRICS, es decir, las economías emergentes, por así decir, que cada vez están más organizadas, intentando geoestratégicamente hacer un bloque que se diferencie y les pueda discutir la hegemonía al ámbito occidental. Ya sabéis que los BRICS es el acrónimo de los 5 países que lo fundaron: Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Ciertamente, este año que han tenido una cumbre hace escasos días, a finales de octubre, se le han unido 5 países más. Y hay casi 20 más que están en lista de espera para sumarse a ese bloque. Y uno de los acuerdos, insisto, iré a ello dentro de un momento, uno de los acuerdos que se han adoptado en la última reunión, mantenida a finales de octubre, precisamente en Rusia, ha sido la puesta en marcha de un sistema de pago basado en la criptomoneda llamado BrickPay, que tiene también su fundamento en el dinero virtual. El por qué, os podéis preguntar, no se implanta ya ese dinero virtual, digital, si ya la operativa, los preparativos, todo lo que tiene que ver con los cimientos de la estructura ya están puestos. Pues porque dentro de la minoría que domina el sistema socioeconómico y a través de él el entramado político institucional y el sistema, el complejo tecnológico y militar, tienen que resolver un serio problema. Y es que el dinero digital pone en solfa uno de los grandes negocios de esa minoría. Todo lo que tiene que ver con el dinero negro. Y el dinero negro en la economía mundial es de una enorme importancia. Mueve un tanto por ciento muy significativo de la economía mundial. En negro se le llama economía sumergida, no lo está tanto.
No lo está tanto porque tenemos datos, tenemos información a través de los denominados paraísos fiscales de todo lo que se está moviendo en el mundo de la droga, en el mundo del tráfico de armas, en el mundo de tráfico de personas y trata de blancas. Y claro, si de sopetón se establece el dinero digital, ¿qué se hace con todos esos flujos de dinero negro que están actualmente en marcha? Entonces tienen que llevar a cabo una transición que lo irán haciendo a su manera y a su ritmo a lo largo de los próximos años, de aquí hasta el año 2029, en el lustro que comienza en el 2025 y hasta el año 2029. Lo iremos viendo, pero insisto, el dinero digital, los sabios y sabias nos han instruido de que solo de verdad se impondrá y desaparecerá por completo el dinero físico cuando el nuevo orden mundial esté perfectamente instaurado. Igualmente, durante este año 2024, amén de todos los cimientos relativos a la inteligencia artificial y a la digitalización del sistema financiero, hemos asistido a, y es muy importante, la puesta de los cimientos del sistema de gobernanza global. El nuevo orden mundial necesita un sistema de gobernanza global. Es decir, para que el nuevo orden mundial exista se necesita un gobierno mundial. Podemos decir que ese gobierno mundial ya existe. Bueno, y ciertamente hay un tanto por ciento muy pequeño de la población, se habla del 1%, que maneja y acumula más recursos y patrimonio que el 99% restante de la humanidad, y que a través de ese poderío económico, como decía antes, no solamente domina el sistema socioeconómico, sino gracias al sistema socioeconómico tiene bajo su control, como si fueran marionetas, a todo el sistema político, a todo el sistema político institucional, y también controla y domina el complejo tecnológico y militar. Podríamos decir, por tanto, que ya están gobernando, sí, pero en la sombra. Y el nuevo orden mundial supone, entre otras cosas, que ese gobierno sale a la vista. Ya no está en la sombra, sino que se institucionaliza, se ve, se visibiliza. Y para ello, este año se han tenido que poner los cimientos que con toda seguridad en su agenda quieren que culmine en el 2030. Fijaros que a finales de mayo se celebró la Asamblea Mundial de la Salud. La Organización Mundial de la Salud volvió a convocar su asamblea anual. Y esa asamblea anual, en lo fundamental, siendo muy breve y muy sintético en lo que voy a compartir, esa asamblea mundial modificó el Reglamento Sanitario Internacional con el objetivo de que la Organización Mundial de la Salud asuma el mando a escala planetaria ante situaciones de emergencia sanitaria. Ciertamente ha habido una serie de forcejeos, ahora iré a estos forcejeos, lo explicaré. Ha habido una serie de forcejeos donde la modificación del reglamento no fue como aparentemente se quería que fuera, es decir, no tuvo la intensidad en este sentido como parece ser que querían que fuera. Mi percepción es que ha sido exactamente como querían que fuera, es decir, han acelerado a 100, sabiendo que en estos momentos el 100 era imposible, para conseguir 60 o 70, que es lo que han conseguido. Y han dejado abierta una agenda, que entre otras cosas tiene una serie de plasmaciones el próximo mes de diciembre, para seguir avanzando en esto que acabo de compartir, seguir avanzando en el hecho de que haya una organización internacional, sistema de gobernanza global, que asuma el mando ante situaciones de emergencia pandémica. Y de la misma forma, en esa Asamblea Mundial de la Salud se ha aprobado, y esto sí, se ha aprobado, el denominado Tratado de Pandemias. El Tratado de Pandemias es muy importante tenerlo en cuenta porque, por acuerdo de todos los países que componen la OMS, que son prácticamente los que componen Naciones Unidas, 193 países, se ha acordado que se denomina situación pandémica, se entiende como situación pandémica que daría cobertura para que desde un único mando mundial se actuara en todo el planeta. Se entiende como situación pandémica no solo la existencia de un patógeno que esté causando infección, que esté causando pandemia, sino también la sospecha de que puede venir un patógeno que cause esa crisis. Pero no queda ahí la cosa.
es que como situación pandémica también en el cajón, en la definición de situación pandémica, se han metido las emergencias climáticas. Podemos discutir, podemos empezar a hablar, bueno, ¿y qué tiene que ver las emergencias climáticas con las situaciones pandémicas? Lo cierto es que el acuerdo que se ha alcanzado en la OMS, en la Asamblea Mundial, dentro de la situación pandémica, se meten también las emergencias climáticas que obviamente afecten no solamente a un país, sino que tengan una mayor escala en cuanto a su impacto. Bien. Estamos inmersos en una sociedad absolutamente alocada, basada en el culto a la velocidad, en el estar siempre corriendo, por cierto, sin saber a dónde se va, pero siempre corriendo, siempre compitiendo, siempre intentando llegar a no sabemos muy bien dónde. Eso genera una enorme tensión, genera estrés, genera ansiedad. Las enfermedades mentales han subido como nunca. Se dice que el 32% de las enfermedades actuales ya son enfermedades mentales. Y todo ello tiene que ver con esta locura en la que estamos metidos. Claro, al estar metidos en esta cadena de locuras, podríamos decir así, ¿qué es lo que sucede? Que a las personas les saltan tornillos, dicho coloquialmente, saltan tornillos. Y ojo, porque se está hablando de determinadas prácticas que son importantísimas, de un gran trasfondo espiritual y que tienen que ver con la autotransformación de la que antes hablábamos. Eso se está sacando de contexto, se está vaciando de contenido y se está vendiendo como una técnica que, ¿qué es lo que hace? Que los tornillos que te han saltado se te ponen otra vez en su sitio. ¿Pero con qué objetivo? No con el objetivo de que evolucione, no con el objetivo de que marches hacia adelante, sino con el objetivo que vuelvas a lo mismo. El ritmo trepidante, la locura en la que estamos, la ansiedad y el estrés, hace que salten tornillos y a través de técnicas de relajación, que no son de meditación, de relajación, etcétera, se te reajustan los tornillos lo justo para que puedas volver a la misma locura. No para que haya ninguna transformación en tu vida, sino para que vuelvas a la misma locura. Y claro, por eso precisamente, desde el punto de vista de las empresas y demás, se está promoviendo mucho este tipo de técnicas porque es magnífico. Claro, a tu gente le están saltando los tornillos, tú lo sabes, pero bueno, le das unas sesiones de eso que llaman meditación y que no tiene nada que ver con la meditación, le reajusta ahí los tornillos para que vuelvan otra vez al engranaje. En fin, la verdad es que en Occidente la meditación ha estado siempre olvidada y ahora que se habla mucho de ella, sigue estando olvidada porque se habla de una meditación que no tiene que ver realmente con la auténtica meditación. Totalmente de acuerdo. Y todo esto a colación, ¿sabes? Porque en una de las entrevistas recientes, que todavía no está publicada, un psiquiatra dice, a pesar de la práctica del mindfulness, el trabajador vuelve a estar quemado. Es Es decir, cuestión de tiempo, la prueba del simplemente. algodón, es decir, ¿cuál es la eficacia de la técnica del mindfulness en el contexto al cual tú referías? Está clarísimo. Te reajusta el tornillo, pero el tornillo volverá a saltar Salta a de la nuevo, primera de cambio. salta de nuevo, porque evidentemente no se puede esconder la basura debajo de la alfombra. Tienes que sacar la alfombra, hacer una limpieza y luego la alfombra también volará. Pero bueno, no nos vamos a meter en ese jardín. A ver, claro, serenar es despejar las nubes del alma. Esa definición me encantó en cuanto a su origen como vocablo, como palabra. Y cuando quitas las nubes del alma, se despeja eso que remite a un silencio, pero un silencio interno, un silencio profundo, un silencio. ¿Es posible ese silencio conseguir en medio de tanto ruido en esta sociedad de la velocidad, como lo habías dicho? ¿Cómo hacemos? Ciertamente, la serenidad tiene que ver con ese silencio al que tú citas. Y cuando hablamos de silencio, ya que acabamos de hacer una especie de pequeño repasito, ¿no?, hacia determinadas cuestiones donde el supermercado espiritual, la New Age, ¿no?, se mete por medio sacándola de contexto, ojo también con el término silencio. Me refiero al hecho de que evidentemente hay una primera parte de la práctica del silencio que debería estar en nuestra vida,
que es el silencio verbal. Pero el silencio verbal debe ser la puerta para el verdadero silencio. El verdadero silencio es el silencio mental. Es decir, si estamos callados, pero la mente sigue ahí a lo suyo, poco silencio estamos experimentando. Llamar a eso silencio es una falacia. Debemos propiciar un estado de conciencia, debemos propiciar una práctica donde el silencio mental sea el mayor posible. Ciertamente hay que tener la mente muy educada, a eso se dirige precisamente una de las finalidades de la verdadera meditación, educar la mente para posibilitar ese estado que en la ciencia del yoga, como tú muy bien sabes, se llama samadhi, que tiene que ver con la desaparición de la autopresencia de la mente. La mente sigue estando ahí, pero no se hace presente continuamente. Esa autopresencia, como hemos educado a la mente, ya no se produce. Evidentemente, llegar a esos estados de samadhi requiere ya no solamente una práctica, sino requiere un trasfondo espiritual muy potente, que no está al alcance ni mucho menos de todo, pero sí es posible avanzar en el silencio mental, de tal forma que por lo menos no tengamos esa bulla continua y asombrosa de pensamientos que van y vienen y que nos tienen en un estado que evidentemente imposibilita la serenidad. Así que podríamos decir que la serenidad sí tiene que ver con un silencio mental, que aunque no sea el silencio mental de samadhi, aunque no sea el silencio mental mayor, pero sí es un estado donde la mente no anda tan alocada. Para eso, evidentemente, enlazamos con lo de antes. Si estamos metidos en una vida basada en el culto a la velocidad, siempre corriendo de un lado para otro, tú ahora de golpe no le vas a pedir a la mente que deje de estar a una acelerada, porque tú mismo la tienes permanentemente acelerada y no es posible que de golpe y porrazo esa desaceleración desaparezca. El silencio mental, avanzar en el silencio mental es enormemente necesario. Y tú sabes que a mí me gusta compartir el hecho de que el ser humano es una perfecta conjunción de lo pasajero, efímero y perecedero y de lo imperecedero. Ese es el ser humano. Cuando olvidamos nuestro componente imperecedero, aquello de nosotros que no va a morir nunca, esa dimensión que en el lenguaje cristiano podríamos denominar álmico y espiritual, esa dimensión álmico-espiritual que constituye nuestro verdadero ser, eso no conoce la muerte y a partir de ahí el ser humano es una especie de coche, el pequeño yo físico, emocional, mental, la personalidad a ello asociada, todo ello perecedero, pasajero, y el conductor, la dimensión álmico-espiritual, el conductor que encarna en el coche para vivenciar la experiencia humana. Pues bien, cuando hablamos de serenidad y tenemos esto en cuenta, ese estado de mayor sosiego mental, de mayor silencio mental, es el propicio para que lo que realmente somos, el conductor, tome el mando consciente del coche. Cuando el conductor lo tenemos olvidado, adormilado, ¿qué es lo que sucede? Que el coche no tiene un mando consciente del conductor. ¿Eso que implica? Que el coche se convierte en un coche loco. ¿Es posible la serenidad en manos de un coche loco? Absolutamente imposible, porque es un coche loco. Se necesita que el conductor se vaya haciendo presente y el mando consciente del conductor va llevando al coche de otra manera y eso va permitiendo precisamente que, entre otras cosas, en nosotros vaya creciendo y en nosotros vaya germinando esa serenidad. Y si antes sacaba a colación la frase de Blas Infante, que es paisano mío desde el punto de vista de los dos ser andaluces, voy a sacar ahora una frase preciosa, Aurelio, de un paisano mío, pero paisano ya de ciudad, nacido en Sevilla, como he nacido yo. Me refiero ni más ni menos que a Antonio Machado, que murió en el exilio y su cuerpo en el exilio sigue. Antonio Machado tiene una obra maravillosa y en ella uno de los poemas quizás más conocidos y reconocidos se denomina Retrato. También se le llama autorretrato porque es una descripción que hace él de él mismo, ¿no? Ahí es donde va incardinada esa frase que a mí me encanta hacer mía como aspiración, donde él, con su humildad, con su modestia, dice de él mismo: soy una buena persona en el buen sentido de la palabra. Si nuestra mente se pregunta qué significa la autotransformación, si la mente se pregunta qué significa la
evolución es precisamente avanzar en esto, en ser buenas personas, en el buen sentido de la palabra. Pues bien, en el autorretrato de Machado, en ese precioso poema, concretamente en su tercera estrofa, fíjate lo que nos dice Antonio Machado. La leo literalmente. Creo que esta estrofa la conocemos mucho o es muy reconocida gracias a Joan Manuel Serrat, que la musicalizó como una gran parte de la obra de Machado, y creo que cuando ahora la lea a muchas personas que vean este vídeo le puede sonar gracias precisamente, nunca mejor dicho, a Joan Manuel Serrat. Dice Machado en su retrato o autorretrato: hay en mis venas gotas de sangre jacobina, pero mi verso brota de manantial sereno. Hay en mis venas gotas de sangre jacobina, pero mi verso brota de manantial sereno. Y seguí diciendo lo que antes compartía, y más que un hombre al uso que sabe su doctrina, soy, en el buen sentido de la palabra, bueno. Hay en mis venas gotas de sangre jacobina, pero mi verso brota de manantial sereno. Esas gotas de sangre jacobina la tenemos todos. Tiene que ver con nuestro mundo emocional, tiene que ver con nuestro mundo mental. Él evidentemente le da una apreciación muy intelectual al utilizar el término o el calificativo jacobino, ¿no? Pero tiene que ver con los removimientos, las turbulencias, las perturbaciones emocionales y mentales que están ahí, están en nosotros, están en esa parte de nosotros que yo he llamado coche, en nuestro pequeño yo físico, emocional y mental y la personalidad a ello asociada, en nuestro componente perecedero. Nos tenemos que observar y percibir. A partir de ahí, esa tibieza, lo que puede representar y significa, me lo he planteado muchas veces. Desde luego no tengo ningún tipo de dudas que tiene que ver con el alma que encarna, y en lugar de sacarle jugo a esta experiencia humana, y Ariel, para sacarle jugo a esta experiencia humana hay que vivir, hay que vivir, hay que vivir la vida, hay que sacarle jugo a esta vida. No podemos ir por la vida como temerosos, como miedosos. No, no, no. Hay que afrontar las experiencias que nuestra mente llama positivas y también las experiencias que nuestra mente llama negativas. Hay que vivir sabiendo que todo tiene un sentido profundo, sabiendo que todo tiene un para qué, que las experiencias que van llegando a nuestra vida tienen ese sentido profundo y por tanto hay que vivirlas con una confianza y con una entereza. Son almas, en definitiva, podemos llamarlas valientes, que la verdad es que no son tan valientes, pero por lo menos tienen como un deseo, tienen como una gana, ¿no?, de avanzar, una sed de avanzar en conciencia. Frente a eso, las almas tibias, ¿qué son? Estas almas que están aquí encarnadas y que no quieren que le pase nada, que viven en su hábitat de confort, algún psicólogo lo llama muy bien, el hábitat de mentira existencial, y no quieren que le pase nada y que la vida vaya transcurriendo sin grandes novedades, sin grandes sorpresas, y al final esto ¿qué supone? Que no tienen delante experiencias ante las que realmente puedan responder en conciencia y sacarle aceite para echarle a la lámpara en el sentido que antes comentábamos. Así que las almas tibias son las almas miedosas, acomodaticias, que hacen suyo los sistemas de creencias que le dicen y que les enseñan, porque no quieren enfrentarse con nada ni quieren plantearse nada. Aquellas que cuando empiezan a ver prefieren no ver porque lo que están viendo le va a romper sus sistemas de referencia y entonces prefieren no ver y en definitiva pasan su día a día y pasan finalmente su vida, como decía, utilizando la metáfora de los jeroglíficos egipcios, de perfil, no pasan la vida de perfil, sin sacarle jugo ni vivirla de verdad. Creo que esos son las almas tibias. Muchas gracias. Bueno, la verdad que no sé si viven, no sé si eso es vida, pero bueno, para gustos colores, ¿no? Cruz, ¿qué es la cruz? Un gran símbolo, un símbolo muy importante, porque para una parte muy importante de los seres humanos es la mejor plasmación de lo que es la experiencia de Jesucristo, del que hablábamos anteriormente. Creo que también la cruz es una llamada para entender que esas noches oscuras que pueda haber en nuestra vida hay que vivirlas, hay que afrontarlas. Dice Cristo Jesús que cada uno coja su cruz y me siga. Ese coger la cruz, ¿qué significa? Lo que hemos comentado hace un momento, oye, la vida tiene experiencias
de todos los colores, por utilizar tu expresión. Y todo es pertinente y todo está en su sitio y todo tiene su porqué y su y para qué. También eso que denominamos cruz, ¿no? Lo que San Juan de la Cruz, en su precioso poema La noche oscura, nos dice claramente que es el camino, ¿no? Que es un revulsivo para salir de ese entretenimiento, de esta distracción y que no seamos precisamente almas tibias. Así yo diría que la cruz, por un lado, es el símbolo que para la mayoría de la gente representa mejor la experiencia y la misión de Cristo Jesús, y después, desde un punto de vista más doméstico, tiene que ver con una llamada a que no le temamos a las noches oscuras, que cada uno coja su cruz, que vaya llegando por la vida, sabiendo que tiene un sentido profundo y un porqué y un para qué en nuestro proceso consciencial. Y que va más allá de lo que nos imaginamos, porque a veces queremos frenarnos para evitar aquello, pero más bien cruzándolo es cuando nos damos cuenta hasta de quién somos, inclusive. Gólgota. El Gólgota para mí va unido no a un monte, no al monte Gólgota, que por supuesto que aparece en los textos cristianos, sino a un misterio, a un misterio. Rudolf Steiner, a principios del siglo XX, no sé si cogiendo fuentes previas o no, no lo sé, pero desde luego yo lo he conocido a través de su obra, él habla del misterio del Gólgota. ¿Y qué es eso del misterio del Gólgota? Es el misterio, por así decir, que antes, de una forma muy breve, hacía una presentación de por qué el Verbo, por qué Cristo encarna en un ser humano y en la Madre Tierra. Y ese propósito de encarnación tiene un punto culminante que es el Gólgota, porque el Gólgota es donde Cristo Jesús da una vida perfecta, ofrece una vida perfecta, entrega una vida que además se pone de manifiesto que es perfecta porque aguanta lo indecible, aguanta hasta el final el martirio y la tortura. Hay gente que dice, hombre, pero no tenía que llegar a tanto, esto es demasiado sangriento. Es que tenía que poner de manifiesto que era una vida perfecta y que no se iba a echar para atrás si le apretaban los tornillos, dicho de una manera coloquial. Y la entrega de esa vida perfecta, que en definitiva lo que hace es posibilitarnos a nosotros que rescatemos la vida perfecta que hemos perdido por nuestro alejamiento de lo divino y de lo sobrenatural, esa entrega que se produce de la vida perfecta, se produce en el momento de la expiración en el Gólgota y de ahí ese misterio, ¿no? Diciendo misterio no porque no podamos vislumbrar su grandeza, sino porque tiene unas connotaciones tan sutiles y tan absolutamente trascendentes que de ahí que Rudolf Steiner haga ese símil del misterio del Gólgota, que cuando la palabra Gólgota llega a mi vida, yo siempre lo recuerdo, no como un monte, sino como ese misterio. Y que en cierto sentido, salvando las diferencias, cada uno de nosotros podemos ver las historias bíblicas y nos podemos ver en algunas de ellas reflejadas, nuestras vidas con ellas, o podemos hacer un parangón, si se quiere, entre nuestra vida y la vida de ellos, para que nosotros inclusive mejoremos algunas cosas. Porque la Biblia no necesariamente habla solo de cosas positivas de los patriarcas, por ejemplo, sino nos cuentan que se dieron algunos resbalones, porque Sí, eran sí. humanos, al fin y al cabo eran humanos igual que nosotros, ¿no? Hasta eso tomarlo en consideración, en cuenta, porque los deificamos a Claro que sí. todos. Y no va por allí, que pienso yo. Y sabiendo que cuando hemos tomado conciencia y tenemos voluntad, si nos caemos, cada fracaso es un éxito. Es decir, si tomamos conciencia y tenemos voluntad, si te caes, bueno, pues es una oportunidad para que te levantes y para que aprendas, para que le saques jugo precisamente a ese fracaso. Cuando esto lo vamos teniendo claro, no es que queramos tener fracasos, dicho entre comillas, no es que queramos tener fracaso cada dos por tres, pero cuando se producen, se aceptan, se le saca jugo y seguimos para adelante. Claro que sí. Y me gustó mucho la analogía que haces definitivamente con el aceite, porque nosotros se supone somos lámparas, ¿no? Y qué mejor que de aceite. Así que tenemos que mantener el nivel en alto. Evangelios, ¿qué son los evangelios? Para mí son la aportación de la verdad. No tengo ninguna duda, bien, yo sé que esto puede sorprender, pero no tengo ninguna duda que los cuatro evangelios, ¿no? que componen el Nuevo Testamento, según la mayoría de las tradiciones cristianas, no tengo ninguna duda que responden a la realidad, que responden a la verdad, que están llenos de espíritus de verdad, en definitiva. Y en los cuatro evangelios nos encontramos precisamente
algunas veces con aparentes contradicciones que no lo son, porque yo he ido aprendiendo que cuando en los evangelios hay contradicciones, no lo son, sino que es como distintas plantas de un mismo edificio. No tienes que verlo como contradicción lineal, sino ponerlo en vertical para ver que te están enseñando conjuntamente algo. A veces se utiliza esa dinámica de sabiduría en los evangelios y además muchos de ellos pues complementan, son complementarios entre sí para darnos las principales enseñanzas y para resumir la sabiduría de Jesús de Nazaret. Y hay una pregunta que a veces me hacen, Ariel, no la saco yo mismo al hilo de lo que tú me has planteado, que es, Por bueno, favor. pero no están manipulados a lo largo de la historia, es decir, después de 2000 años, entre comillas, con tantos intereses creados, ¿no? Con iglesias que se han convertido en instituciones absolutamente deseosas de poder y de riqueza material, ¿no? ¿No habrán trastocado los evangelios? Antes te comentaba que me gusta, tanto a mi esposa como a mí, estudiar a Orígenes. Y Orígenes es un autor que ha estado olvidado durante siglos y que se empezó a rescatar su obra a partir del siglo XIX. Y tiene una gran ventaja porque la obra que se ha rescatado de Orígenes, que es muy reciente por tanto, ha estado como olvidada durante siglos y siglos y siglos. Y Orígenes, en su inmensa bibliografía, recoge buena parte de los evangelios. Y es muy curioso constatar cómo coinciden absolutamente, más allá de palabras que no tienen importancia el que utilices un sinónimo u otro, vienen a decir exactamente lo mismo, ¿no? Para nosotros los evangelios en la obra de Orígenes, recientemente rescatado, que casa perfectamente con los evangelios que por otras tradiciones nos vienen de hace mucho tiempo, es la comprobación de que no ha habido una manipulación. Y finalmente también me gustaría decir algo. Percibo que no se ha manipulado porque aquellos que quisieran manipularlo no lo entienden, querido Ariel, no lo entienden. Yo sé que esto es una cosa que tú sí entiendes, pero estoy convencido que eso que en una de las cartas de Pablo se llama la sabiduría de Dios escondida, también lo hace suyo San Juan de la Cruz. De hecho, el libro que tengo escrito sobre San Juan de la Cruz se llama así, La sabiduría de Dios escondida. Hay una sabiduría de Dios escondida en esos evangelios, hay una sabiduría de Dios que está ahí a nuestra disposición, pero que, ojo, aquellos ojos que no están preparados para verlo, no lo ven. Y decía Cristo Jesús, gracias Padre, porque has ocultado estas cosas a los sabios y entendidos y se lo has mostrado a la gente sencilla. Para que nuestras almas en libre albedrío no participen en ese nuevo ciclo humano, no participen en esa nueva humanidad. A mi modesto entender, y aquí bebo lógicamente de las tradiciones espirituales y de los maestros y de las maestras, esto es lo que está en juego actualmente. Aquí hay un ascensor que va a ascender sin ningún tipo de duda, la nueva humanidad en una tierra restaurada. No sabemos cuándo arrancará el ascensor, pero el ascensor ya está ahí, con las puertas abiertas, y ellos lo que pretenden es que el menor número de almas, es decir, el menor número de personas, entremos en ese ascensor y entienden que la configuración, por lo que conlleva e implica del nuevo orden mundial, es el escenario ideal para que el menor número posible de almas, el menor número posible de personas, entremos en ese ascensor. Pero claro, ellos están ahí y ellos están a lo suyo. Y lo que planteo desde el principio, y lo desarrollamos cuando lo entendáis oportuno, ya termino, es que si empezamos a entender lo que ellos quieren, si percibimos que han colocado ya los cimientos del nuevo orden mundial, ahora de aquí al año 2029 van a ir construyendo sus distintas plantas para que el 2030 sea una realidad, si empezamos a percibir por dónde andan, por dónde van, qué es lo que quieren, la gran pregunta es si podemos de alguna forma aproximarnos a saber lo que ellos quieren. ¿Sabemos lo que nosotros queremos? ¿Tú sabes lo que quieres? ¿Yo sé lo que quiero? Es importantísimo que desde el punto de vista de cada cual se reflexione sobre el tipo de vida que llevamos, si le estamos haciendo el juego a ellos o estamos yendo por un camino distinto, si nuestra práctica de vida tiene que ver con sus sistemas de creencias, sus paradigmas, sus patrones y hábitos de vida, o vamos por una dinámica distinta que nos haga merecedores en nuestro libre albedrío de entrar en ese ascensor
y participar cuando corresponda, porque no sabemos ni la fecha ni la hora, cuando corresponda, de esa nueva humanidad. Así que estamos en un momento apasionante, absolutamente apasionante, amigas. Y esto no es momento de decir, qué miedo esta gente, lo que hacen, lo que deshacen, el poder que tienen. No, no, por favor, recordemos que tenemos todos una dimensión imperecedera. Aquí estamos, seres humanos, una perfecta conjunción de lo perecedero, lo efímero, nuestro pequeño yo, nuestra personalidad, nuestro mundo físico, emocional y mental, pero aquí estamos también como el conductor que somos. El coche es el pequeño yo, el conductor que somos, como compartíamos hace un año, que es nuestro ser verdadero y que es imperecedero, que no conoce la muerte, es esa dimensión álmico-espiritual, y nosotros vamos a tener miedo desde lo que realmente somos, como decía San Juan de la Cruz, desde nuestra divinal esencia vamos a tener miedo. No, hombre, por favor, no, ya está bien de victimismo, de derrotismo, ¡ay, qué miedo, qué malos son! Nosotros tenemos todo el poder. Si ellos, de hecho, chupan de nuestro poder y su empoderamiento es falso, es una gran mentira, es una gran falacia. Somos nosotros los que detentamos el poder, somos nosotros los que en nuestra dimensión álmica tenemos por delante esa transición a esa humanidad tan preciosa. Y bueno, a partir de ahí nos situamos en el momento presente, analizamos lo que nos corresponde analizar, lo que va a suceder en esta edificación, en estas plantas que se van a ir levantando de aquí al año 2030, y vamos a vivirlo con sosiego, vamos a vivirlo con confianza, y eso sí, sabiendo lo que ocurre, para que sabiendo lo que ocurre tengamos también oportunidad de vivir como corresponde estos momentos en coherencia con lo que realmente somos. Emilio, bueno, primero darte las gracias por estar aquí, porque eres un faro de luz para, por lo menos, vamos, para nosotras estoy segura y para mucha gente. Yo quería preguntarte, en las entrevistas que has hecho, nos queda claro que la figura de Trump no es como muchos piensan el látigo de las élites, sino parte de las élites. ¿Qué papel ocupa en este tablero de ajedrez, tanto él como Elon Musk? ¿Cuál es su estrategia? Y también cuáles son sus creencias más espirituales, por así decirlo, y quién está detrás un poco moviendo todo eso. Es fundamental el tema que planteas, porque forma parte de la confusión, ¿no? Esa niebla, esa confusión que intentan lanzar y en la que nos intentan de alguna forma nublar nuestra vista y nublar nuestra conciencia. Podríamos decir lo siguiente. Tenemos información fidedigna. Yo he hecho un estudio recientemente que va a ser publicado en este mes de enero sí, creo que es este jueves o el que viene, en el canal de Telegram del proyecto Consciencia y Sociedad Distópica, donde se resume las 10 grandes fortunas personales que hay en el planeta, encabezadas con Elon Musk, que además ya era en septiembre la persona con mayor patrimonio neto del planeta, unos 250.000 millones de dólares, que se dice pronto, y que tras las elecciones norteamericanas, los datos que ha dado Bloomberg, la gran plataforma financiera, ha situado ya su patrimonio en más de 400.000 millones de dólares. Ahí está Elon Musk encabezando esa decena de grandes fortunas personales del planeta. Igualmente, las fortunas familiares. No coinciden las fortunas familiares con las fortunas personales. Las mayores fortunas familiares del planeta. Igualmente, lo que es la capitalización bursátil de las grandes transnacionales, las 10 mayores corporaciones transnacionales del planeta, que encabeza Apple, encabezan varias corporaciones tecnológicas y después aparecen otro tipo de corporaciones. Cuando sumamos la fortuna que tienen las 10 mayores fortunas personales del planeta, el patrimonio que tienen, ronda los 2 billones, medido en dólares, los 2 billones de dólares. La economía mundial mueve anualmente 110 billones de dólares. 2 billones de dólares es una cantidad inmensa para que sea el patrimonio de 10 personas, pero porcentualmente no es un porcentaje significativo de la economía mundial. Cuando sumamos las fortunas personales, nos encontramos con lo mismo. Curiosamente, suman también casi 2 billones de dólares.
vuelve a ser un pequeño porcentaje de lo que mueve la economía mundial. Cuando analizamos las corporaciones transnacionales, esto ya empieza a cambiar. Las 10 mayores corporaciones transnacionales mueven un volumen de recursos donde ningún país del mundo está por encima de ellas, salvo Estados Unidos. Es decir, las 10 mayores corporaciones transnacionales, su capitalización bursátil, su movimiento económico, es más que la economía china o es más que la economía europea en su totalidad, lo cual ya ahí empezamos a acercarnos a los resortes verdaderos de poder de un sistema socioeconómico que, dominando la economía, después también incide, como si fueran marionetas, en el entramado político institucional y en el complejo tecnológico y militar. Pero al hilo, ya para ir al meollo de lo que acabas de plantear, a la hora de identificar quién está detrás de todo esto, donde realmente está la acumulación es cuando no hablamos de patrimonios personales, ni de fortunas familiares, ni siquiera de corporaciones transnacionales, sino de fondos de inversión. Fondos de inversión. Y los 10 mayores fondos de inversión, BlackRock está a la cabeza, Vanguard lo sigue. Cuando sumamos los 10 mayores fondos de inversión, los activos que gestionan suponen más de la mitad de la economía mundial. Ahí ya sí estamos tocando un resorte donde decimos, no, esto no es un porcentaje mínimo de la economía mundial, aquí ya estamos tocando el poder. Es decir, cuando hablamos de los grandes fondos de inversión, ahí sí que estamos hablando de quién de verdad dirige. Hombre, es verdad que las grandes fortunas personales, las grandes fortunas familiares, las corporaciones transnacionales están entrelazadas con los fondos de inversión. Los fondos de inversión gestionan activos de todo ello, pero los fondos de inversión tienen un protagonismo propio hasta el punto, repito, de que son ellos los que manejan la mayor parte de la economía mundial. Y ahí llega la gran pregunta. ¿Quiénes manejan los fondos de inversión, querida Cristina? ¿Quiénes manejan los fondos de inversión? Pues no lo sabemos, no lo sabemos. Sabemos las fortunas personales, las fortunas familiares, los que dirigen y los paquetes accionariales de las grandes transnacionales. Hombre, conocemos a los directores generales, a los CEO, ¿no?, que dice el lenguaje norteamericano de sigla. Conocemos a los directivos y ejecutivos de los fondos de inversión. Pero ¿quién está detrás de los fondos de inversión? ¿Quiénes realmente toman las decisiones de que, por ejemplo, en España, pues haya una gran inversión de los fondos de inversión en el IBEX 35, que estén metiéndose en medios de comunicación de lo que nosotros ingenuamente tildamos de progresistas y de conservadores, pero que cuando escarbamos en sus paquetes accionariales donde los fondos de inversión están entrando, nos encontramos a los mismos, exactamente a los mismos fondos de inversión que juegan con nosotros en este juego de trilero, ¿no?, en lo que se ha convertido la política. ¿Quiénes están detrás de los fondos de inversión? Esa es una pregunta que, a mi modesto entender, no podemos contestar porque se mueven en el anonimato, sino de lo blanco, por decirlo coloquialmente. Bien, vamos a meternos en lo que hacen Elon Musk. ¿Qué hacen las empresas de Elon Musk? Claro, las empresas de Elon Musk están a la cabeza. Una de las grandes corporaciones propiedad de Elon Musk es Neuralink. Neuralink está especializada en las tecnologías invasivas. Está a la cabeza mundial en la implantación de sensores cerebrales para el control de la población. Han empezado, como siempre empiezan, diciendo que eso es bueno para las personas que tienen ELA, que tienen enfermedades, pero ojo, porque ellos lo que plantean es una ideología transhumana donde el ser humano haríamos muy bien en meternos unos sensoritos y unos implantes, porque de esa forma estaremos conectados con la tecnología, tendremos un aumento de nuestras capacidades cerebrales gracias a las tecnologías. Y claro, lo que nunca nos dicen es que si tú te conectas a la nube y puedes acceder con tus pensamientos gracias a esos sensores a la nube, lo que no te dicen es que obviamente si tú estás conectado a la nube estás conectada. Con lo cual el monitoreo y el control es continuo y es permanente. Esta es una de las grandes corporaciones de Elon Musk. Otra gran corporación de Elon Musk, que creo que todos conocemos, se llama SpaceX. SpaceX es la que está lanzando satélites al espacio en torno a la Tierra, con el objetivo de aportar una tecnología, dicen ellos, que nos permitan que haya cobertura en todo el planeta, bajar con mucha rapidez información de la nube.
pero ojo, porque esa red de satélites en el 2030, ahora hay 14.000 lanzados, en el 2030 deben estar lanzados 100.000. Con lo que la Tierra estará rodeada de 100.000 satélites que estarán conectados entre sí vía láser y estarán conectados con las estaciones base que hay en la Tierra, que a las que ya hay se le están sumando nuevas, y el cómputo final va a ascender a 5 millones de estaciones base. Un poquito de imaginación. La madre Tierra, 100.000 satélites dando vuelta en torno a ella y conectadas, estos satélites conectados con 5 millones de estaciones bases. No hace falta tener mucha imaginación, es una enorme telaraña. ¿Y qué es lo que se mueve ahí? Frecuencias electromagnéticas. Sí. Frecuencias electromagnéticas que además se pueden medir localmente, es decir, como se ha hecho en la guerra de Ucrania, es decir, se pueden focalizar cambios de frecuencia no para toda la red planetaria, sino para sitios concretos que se elijan. Y podemos pensar, bueno, ¿y qué significa o qué puede implicar que manejen las frecuencias electromagnéticas? Seguro que Sara nos puede hablar mucho de lo que es la musicoterapia, es decir, de cómo depende de los hercios, determinadas músicas nos aportan paz, concentración, sosiego y armonía, pero otras frecuencias vibracionales nos aportan cólera, enfado o distracción o nos sacan de quicio. Eso es algo que en la ciencia se comenzó por la musicoterapia. Hoy la ciencia ha hecho suya ya. Al principio tenía su reparo, pero hace ya tiempo que la ciencia hizo suya la musicoterapia y nos dice claramente el enorme peligro que se tiene cuando estamos metidos en una especie de gran tela electromagnética que además se puede manejar por las corporaciones para que nuestro estado de ánimo en un sitio o en otro, porque pueden cambiar, vaya variando. Con lo que María José y Sara, y concluyo, no, el quid de la cuestión no está en que tengan un enorme patrimonio, por grande que sea, que nos podíamos plantear temas éticos, ¿no? ¿Qué hace una persona con 400.000 millones de dólares con la cantidad de gente que todos los días, más concretamente con los 2.720.000 niños que se mueren de hambre en el mundo todos los años? No se podría hacer algo al respecto. Pero es que más allá de eso, es que cuando entramos en lo que son las corporaciones, de donde sacan después estas ganancias tan descomunales, son corporaciones claramente transhumanas, entendiendo por transhumanas corporaciones que van hacia ese orden mundial. La ideología del nuevo orden mundial es el transhumanismo, y el transhumanismo lo que quiere es convertirnos en infrahumanos, seres humanos que olvidamos nuestra dimensión trascendente, olvidamos nuestro verdadero yo, olvidamos que somos inmortales, con lo cual no nos tenemos que obsesionar tanto con vivir más. Oye, mira, si vivimos muy bien, pero que no sea una obsesión, porque lo que somos no va a conocer la muerte, porque tiene un carácter inmortal. Y por supuesto que tenemos unas capacidades que son nuestras cualidades álmicas, unas capacidades espirituales que tenemos que poner en valor, en lugar de olvidarnos de ellas y estar ahí conectados a unas máquinas donde el quid de la cuestión no es que las máquinas te coman. Hay gente que dice, es que las máquinas nos van a comer. No, si el problema es que nos estamos metiendo nosotros en las máquinas, es decir, el problema es que nosotros nos hacemos máquinas. ¿Os acordáis la película Matrix, la gente enchufada? Sí, me acuerdo. También de la historia. Nosotros voluntariamente, lo que quiere el transhumanismo es que voluntariamente, para encima voluntariamente, nos enchufemos a todas esas tecnologías artificiales, virtuales, implantes, sensores, microchips, chips subcutáneos, con el objetivo de vivir un poquito más, tener capacidades mentales aumentadas, poder tener acceso a una realidad virtual en donde me voy a encontrar bien, voy a poder vivir unas experiencias que en tu mísera vida no vas a poder vivir, etcétera, etcétera. Y todo eso, finalmente, para que nos olvidemos lo que somos y terminemos siendo como unos terminales, ¿no? De ese entramado tecnológico enorme, y tú, yo y el otro, unos terminalitos, ¿no? Donde de esa tecnología, en lugar de ser auténticamente seres humanos, con todo lo que ello conlleva. Así que, claro, mi opinión, por tanto, sobre Trump y sobre más y demás, yo sé que es muy contundente, que es muy dura, la abierto porque no tengo ninguna duda al respecto, pero vuelvo a lo de antes. Oye, cada cual que utilice su discernimiento, que utilice su sentido común, pero yo pongo sobre la mesa estas opiniones y estas valoraciones, y que cada cual ya, bueno, pues saque sus conclusiones, faltaría más. Pues bien. ¿Y del asunto de la desclasificación de los extraterrestres, tú crees que la llevará a cabo Donald Trump? No tengo ninguna duda de que sí, no tengo ninguna duda. Y fijaros,
Es un tema que me viene interesando hace tiempo. Poco antes de que comenzara lo que comenzó en el 2020, la célebre crisis sanitaria, vamos a llamarle así, para que no haya problema en la censura del vídeo, aquella crisis sanitaria que arrancó en marzo del 2020, curiosamente, a finales del 19 fue el momento en el que entidades e instituciones que venían negando absolutamente, ninguneando y ridiculizando todo lo que tiene que ver con vida extraterrestre, ovnis, etcétera, etcétera, dieron de la noche a la mañana un giro y empezaron a decir, oye, esto tiene sentido común, y empezaron a levantar prohibiciones. Estoy hablando del Pentágono norteamericano, por ejemplo, es decir, del alto mando de las fuerzas militares norteamericanas. A la Fuerza Aérea le estaba prohibido a los pilotos hablar de objetos volantes no identificados que podían ver durante sus misiones. A partir del año 19, no solamente se levantó esa prohibición, sino que se le alentó a que hicieran público los avistamientos que podían tener. La NASA cambió por completo su discurso, de ridiculizar a poner en valor. Y a partir de ahí, desde ese año 2019 hasta la actualidad, esto va a más y va a más y va a más. Las revistas científicas, hay una de astronomía y astrofísica muy importante que ha publicado ahora a principios del año 2025, hace unos días, un estudio muy profundo que han hecho durante todo el año 2024, preguntándole a científicos, astrobiólogos fundamentalmente, especializados en la vida en el universo, sobre la vida extraterrestre. Y el 86% hay un consenso de la existencia de vida extraterrestre, etcétera, etcétera. El quid de la cuestión es que esto ha podido ser así siempre, es decir, que ha habido siempre vida en el universo, es evidente. Pero ¿por qué ahora revistas científicas y académicas, instituciones como la NASA, entramados militares como el Pentágono, por qué en lugar de hacer lo que antes hacían, están abriendo las puertas de par en par? Bien, yo creo que esto hay que unirlo también, María José y Sara, con lo siguiente. En septiembre del pasado año 2024, el 21 y el 22 de septiembre, se celebró en Naciones Unidas la denominada Cumbre para el Futuro. Esa Cumbre para el Futuro convocó a todos los países del mundo, estuvieron presentes 193 naciones, y sin el voto en contra de ningún país se aprobó el denominado Pacto para el Futuro. El Pacto para el Futuro tiene muchas cosas. Entre otras, por ejemplo, tiene el denominado Pacto Digital Global, que lo que va a hacer es promover el transhumanismo y las tecnologías aplicadas de la forma que antes compartíamos. Pero a lo que ahora...